Hola, agradezco al Señor por esta oportunidad que me brinda de poder compartir su palabra con cada uno de ustedes, orando y esperando de que sea de gran bendición para usted y para toda su familia. En esta oportunidad vamos a compartir este estudio que lo hemos titulado con el interrogante ¿por qué te enojas? Y le invito a que lea conmigo el libro de Génesis, el capítulo 4, el verso 6, que nos dice de la siguiente manera. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Interesante, importantísimo cómo Dios, aún estos detalles, ¿no? La manera del rostro, cómo nos vemos nosotros en distintas situaciones, Dios está sumamente pendiente de esto. Y Dios mira a Caín y ve que el rostro de Caín había decaído y pues Dios le pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Y si leemos más adelante los siguientes textos, pues Dios le dice, bueno, si tú haces lo recto, no serás aceptado, la decisión está en tus manos. ¿Por qué tienes que ponerte en esa situación? ¿Por qué tienes que enojarte? Y el libro de Proverbios, el capítulo 14, verso 17, nos dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Esto es lo que Salomón dice sobre este asunto. El que fácilmente se enoja va a terminar haciendo una locura de que después, más adelante, se va a arrepentir de lo que haga, ¿no? Entonces Caín vemos que mató a su hermano porque él fue controlado por la ira. Y en este aspecto fue controlado por el enemigo, fue controlado por Satanás. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la ira? ¿Qué es el enojo? Bueno, cuando nosotros buscamos e investigamos en distintos diccionarios, nos dice así, que la ira, rabia, enojo o furia es una emoción que se expresa a través de resentimiento. Los efectos físicos de la ira incluyen aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea y de los niveles de adrenalina y noradrenalina. Entonces la ira es una fuerte emoción que nos impulsa generalmente a destruir aquello que la ha provocado. Y esa fue la situación de Caín que lo llevó a cometer este fratricidio, lo llevó a asesinar fríamente a su hermano. Mire, la Wikipedia nos da una definición también interesante. Dice que la ira incontrolada puede afectar negativamente personal o socialmente la calidad de vida. Es decir, que cuando nosotros no tenemos autocontrol, naturalmente esto nos va a afectar la calidad de vida. No vamos a tener paz, vamos a estar tal vez constantemente en una zozobra. Entonces esto en efecto va a llevar a que va a tener unos efectos directamente negativos sobre lo social, sobre lo personal, sobre la calidad de vida. No te entremetas con el iracundo, eso dice el libro de Proverbios, el capítulo 22 y los versos 25 al 26. No te entrometas, no te metas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no te asocies con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Interesante e importantísimo el llamado de atención que hace el sabio Salomón respecto a esta situación. No te entremetas con el iracundo. No sea que aprendamos esa misma forma de actuar y que finalmente tomemos lazo para nuestra alma. Y Eclesiastés 7:9 dice, el enojo reposa en el seno de los necios. El enojo reposa en el seno, en el pensamiento, en el ser de los necios, aquel que no toma en cuenta las directrices que Dios ha establecido claramente, de manera muy definida en su palabra. El enojo reposa en el seno de los necios. Ahora, hay algunos estorbos causados por la ira. Hay algunos obstáculos que vienen como consecuencia de la ira, de este gran mal. Y número uno, sufren nuestra hechura física. El enojo produce insomnio,
malas noches y tensión nerviosa. Y me gustaría que hagamos este ejercicio y usted piense en este momento, cuando usted se ha ido a dormir, después tal vez de una dura discusión, quizás de un pleito, y usted se acuesta, ¿puede dormir? Muy difícil, muy complicado, porque esto lo que hace es causar una perturbación a nivel emocional, a nivel mental. Entonces, cuando uno quiere reconciliar el sueño, se le hace prácticamente imposible, se le hace muy complicado, ¿no? Entonces esto nos lleva a pasar malas noches y obviamente va a generar una tensión nerviosa en nosotros. Ahora, otro de los daños es un profundo pesar y gran remordimiento. La ira trae aparejada la inestabilidad emocional, no puede pensar claramente, pierde su aplomo y el sentido de equidad. Está decidido a destruir a la persona o cosa que lo ha ofendido o lastimado. Y esta fue la situación de Caín, ¿no? Estaba perturbado. Obviamente un asunto totalmente ilógico, porque Dios le dice, bueno, si tú obras bien, te va a ir bien, ¿no? Pero si tú obras mal, naturalmente vas a cosechar esos efectos negativos en ti mismo, porque cada acción reacciona sobre el que la ejecuta. Pero bueno, él, cegado por el enemigo, cegado por Satanás, finalmente dio muerte a su hermano, sencillamente porque las obras de él eran malas y las obras de su hermano eran buenas. Ahora, otra consecuencia dañina de la ira es el descontento y la tristeza, ¿verdad? Entonces, estas emociones negativas obviamente nos van a causar un daño que puede tener repercusiones físicas y, lo más importante, repercusiones negativas en el aspecto espiritual. Job capítulo 5, verso 2 nos dice: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. ¿Qué mata al necio? ¿Qué mata a aquel que no presta atención a los consejos de Dios? La ira. La ira termina matándolo por la situación que ya o las distintas situaciones que causa la ira en la persona. Ahora bien, hay un factor muy interesante que se ve involucrado en la ira, que es el resentimiento. Cuando hablamos de resentimiento, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el resentimiento? De una manera muy clara, se le da una definición que quiero compartir con ustedes. Es sentir una y otra vez. Ese es el resentimiento. Sentir una y otra vez el enojo y el dolor que vivimos en el pasado y que fue provocado por una persona o situación. Es un enojo no expresado que reprimimos en ese momento por temor a las consecuencias o por nuestra incapacidad de enfrentar a la persona que lo provocó. Entonces, esto es el resentimiento, algo sumamente peligroso, sumamente dañino, porque es sentir una y otra vez el enojo y el dolor que vivimos en el pasado, ¿no? Entonces, pasa el tiempo, pero uno vuelve, recae en lo mismo, ¿verdad? Entonces, el resentimiento es eso, sentir una y otra vez esa situación que nos causó dolor, eso que vivimos en el pasado y que fue provocado por una persona o situación. Eso es el resentimiento. Ahora, hay algunos factores que nos predisponen a caer en esa situación. Por ejemplo, los factores más comunes que pueden predisponer a alguien a sentir ira podrían ser la fatiga, el hambre, el sufrimiento, la recuperación de alguna herida, el uso de drogas o cambios hormonales pueden causar esta situación de ira. Ahora, la herencia juega un papel sumamente importante en cuanto a la tendencia de uno a airarse mucho o no. Por ejemplo, nosotros heredamos el temperamento y hay 4 tipos de temperamentos, que es el sanguíneo, el flemático, el melancólico y el colérico. Y el colérico precisamente tiene esta característica que resalta, que es la de airarse fácilmente, ¿no? Entonces, podemos heredar esta situación de tener esta inclinación, este defecto grave de airarnos prácticamente por cualquier cosa. Ahora, Efesios 6:4 nos dice que y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces se hace un llamado
a los padres que seamos cuidadosos, que nos pongamos, nos coloquemos en el lugar de nuestros hijos y que sepamos cómo hablar, que sepamos cómo expresarnos con ellos de una manera que sea cargada de amor, que sea cargada de misericordia y que ellos puedan ver en nosotros de que siempre deseamos lo mejor para ellos, que en el tono de voz se note, en lo que decimos, en la forma en lo que decimos, que ellos puedan sentir, que puedan ver, que puedan palpar de que lo que le decimos es sumamente por amor y no hablar las cosas así crudas, simplemente a veces podemos caer en el autoritarismo y obviamente esto lo que va a generar será una situación adversa quizás de lo que esperamos. Y muchos jóvenes no quieren saber de la iglesia, no quieren saber de las cosas de Dios porque infelizmente los padres a veces nos equivocamos en este sentido. Entonces, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos ¿en qué? En disciplina y amonestación del Señor, ¿no? Para poder criar un niño, una niña en los caminos del Señor, es necesario tener la sabiduría del cielo, ¿no? Porque por nosotros mismos eso es complicado, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, esto puede ser una realidad positiva de que los hijos puedan ser criados en la disciplina, en la amonestación del Señor, que más adelante entonces ellos cuando sean ya independientes en todo el sentido de la palabra, puedan elegir servir a Dios por sobre todas las cosas, por amor. Ahora bien, los defectos van aumentando. Según van pasando los años, los defectos van aumentando. Si tenemos infelizmente este defecto y no tomamos carta en el asunto y nos colocamos firmemente en las manos de Dios para poder vencer este defecto y otros y tantos defectos que pueden existir, pero sin Cristo es imposible vencer absolutamente ningún defecto. Debemos de colocarnos en las manos del Señor y que sea Él el que obre, el querer como el hacer por su buena voluntad. David dijo algo muy interesante en el libro de los Salmos, el capítulo 71, el verso 9, la primera parte dice, no me deseches en el tiempo de la vejez. ¿Pero por qué? Dice, ¿por qué David expresó eso? Precisamente por lo que hemos dicho, ¿no? El libro, el comentario bíblico adventista, el tomo 3, página 1148, nos da una explicación sobre esto y hace un zoom sobre esa afirmación que hizo David. No me deseches en el tiempo de la vejez. ¿Qué dice ahí? Nos dice, David rogó al Señor que no lo desamparara en su vejez. ¿Y por qué oró así? Observó que la mayoría de los ancianos a su alrededor eran desdichados, porque los rasgos desafortunados de su carácter empeoraban con la edad. Si habían sido por naturaleza avaros y codiciosos, lo eran en forma mucho más desagradable en los años maduros. Si habían sido celosos, irritables e impacientes, manifestaban especialmente esos defectos cuando ancianos. Entonces, esa fue la razón por la cual David fue impulsado a orar así de esa manera. No me deseches en el tiempo de la vejez, porque él había visto, ¿no? Con sus propios ojos, había sido testigo de esta situación con los demás, que bueno, cuando jóvenes tenían unos defectos, a medida que iban pasando los años, esos defectos iban acrecentándose, iban aumentando y aumentando, hasta que finalmente esos individuos que no se pusieron en las manos del Señor para poder vencer estos defectos, entonces sucumbían debajo de los mismos. Entonces lo que no venzamos va a terminar venciéndonos. Y la clave para poder vencer cualquier defecto heredado, ya sea heredado o cultivado, es caer delante de Cristo, ¿no? Caer sobre la roca y no que la roca caiga sobre nosotros. Entonces, unidos a Cristo, somos invencibles, ¿verdad? Cuando la voluntad humana se une con la voluntad divina, viene a ser omnipotente para efectuar todo aquello que Dios demanda en su palabra para nuestro bienestar y para la glorificación de Él. Ahora bien, cuando entonces las personas se desarrollaban unidas a los principios, teniendo como objetivo poner a Cristo en el primer y último lugar en su vida, ¿verdad? Poner a Cristo como el centro de la vida. Entonces, cuando llegaban a la vejez estas personas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, Job lo expresó así, el libro
En su libro, capítulo 12, verso 12, dice, en los viejos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia, ¿no? Cuando una persona que ha dedicado su vida a Cristo, a medida que va pasando el tiempo, pues los efectos van desapareciendo, van siendo erradicados por el poder de Dios, por la gracia de Dios, obrando en el individuo. Entonces llega a ser anciano, y es como lo dijo Job, en este aspecto, entonces en esa situación, en los viejos está la ciencia y en la larga edad está la inteligencia. Y Levítico capítulo 19, verso 32 nos dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Así que nosotros tenemos este compromiso delante de Dios de honrar las canas, especialmente a estas personas que han luchado durante largo tiempo, que han andado por este camino de la salvación que cada día se va haciendo más y más estrecho. Ya hoy están ancianos, pues nosotros debemos de, como dice ahí, honrarlos, ¿no? Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Honrar, debemos de respetarlos. Obviamente, como cristianos debemos de respetar a todos, ¿no? Debemos de tener esto bien claro en nosotros, pero nos hace Dios este llamado a través de su palabra, de que especialmente a estos ancianos que han transitado por este camino durante tanto tiempo, debemos de honrarlos, respetarlos y alegrarles la vida en cada situación que nos sea posible. Review Hero, en 28 de abril de 1859, nos dice, si hay alguien que disfruta de felicidad, aún en esta vida, es el fiel seguidor de Cristo. Los hijos de Dios tienen el deber de ser alegres. El cristiano debería arrojar luz en vez de sombra. Debe tener un rostro alegre. Es interesante lo que nos dice acá. Debemos de tener una actitud positiva, debemos ser optimistas, debemos de tener el optimismo del cielo. A pesar de las distintas situaciones que nos enfrentamos, nos toca enfrentar a veces situaciones muy duras, situaciones que aparentemente es todo negativo, pero bueno, a pesar de todas estas situaciones debemos de tener un carácter alegre. El deseo de todas las gentes, hablando de Cristo, nos dice eso mismo, ¿no? Cristo era de carácter alegre y ser cristiano es ser como Cristo. ¿Por qué es importante que tengamos esta actitud y no una actitud amargada? Porque las personas que no conocen, pues nos están mirando a nosotros, ¿no? Somos cartas leídas para todos. Entonces ellos nos están mirando y están viendo, bueno, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué es lo que esta gente dice? ¿Qué es lo que esta gente habla? Entonces ellos esperan ver en nosotros eso mismo que hablamos, ¿no? Pues si esperamos la segunda venida de Cristo a la tierra, si estamos conectados con Cristo, ¿cuál es la actitud que debemos de tener? Debe ser una actitud de alegría, de felicidad. Pero si nosotros tenemos una actitud todos airados y así, entonces, ¿qué van a pensar ellos finalmente? Pues que no van a desear de ninguna manera entrar en este camino, ¿no? de la salvación por nuestro mal testimonio. Entonces, el cristiano debería arrojar luz en vez de sombra. Y eso es efectivamente lo que hacemos cuando estamos todos tristes, así cabizbajos. Aunque estemos así, no debemos de demostrarlo, dice la inspiración, pues debemos tener siempre el optimismo del cielo. Aunque estemos pasando por una situación complicada, difícil, debemos de tener siempre la vista puesta en el galardón, ¿no? Tenemos que enfocarnos en nuestro Señor Jesús, porque si nos desenfocamos de Cristo, entonces nos va a pasar lo que le pasó a Pedro cuando estaba caminando por encima del agua. Al desviar su mirada de Cristo, empezó a hundirse, ¿no? Mientras estuvo enfocado en Cristo, pues entonces iba marchando hacia adelante, iba caminando y se realizó así de esta manera el milagro. Pero entonces la idea es que nos centremos en Cristo sin importar por la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Lo que pasa afuera no debe determinar nuestro estado de ánimo, ¿no? Entonces la felicidad, la verdadera felicidad debe venir desde adentro. Cuando Cristo está en el corazón, entonces esto viene como un efecto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a arrojar luz en el camino de los demás y no tinieblas, a veces con una actitud negativa. Muy bien, entonces debemos de
tener esa actitud siempre positiva, pero tener siempre en cuenta de que la felicidad es el resultado de negarse al yo. El egoísmo lo que va a traer siempre es infelicidad, desdicha, una persona amargada porque siempre se enfoca en sí misma y cualquier cosa que digan le ofenden, ¿verdad? Porque tiene el yo como su Dios. Entonces no puede haber verdadera felicidad. Al contrario, lo que va a haber es enojo. Entonces la felicidad es el resultado de negarse al yo. La felicidad egoísta es desequilibrada, es totalmente desequilibrada. No puede haber verdadera felicidad en una persona que sea egoísta. Ahora, el libro Cada día con Dios, página 68, nos dice, el respeto propio debe impedir caer en el enojo. Si nos respetamos a nosotros mismos, al llevar el yugo de Cristo, duplicaremos nuestra influencia. Es muy importante lo que nos dice acá, que el respeto propio debe impedir caer en el enojo. El que se enoja, pierde. El que fácilmente se enoja, hará locuras, va a decir cosas que muy probablemente más adelante se va a arrepentir y se va a amargar, ¿no? Entonces, el respeto propio debe de impedir que nosotros caigamos en esa situación de vernos así enojados, siempre mantener la calma como lo hizo nuestro Señor Jesucristo frente a sus adversarios. Siempre mantener la calma. Venían hacia Él para tentarlo, las personas ahogándose, y Cristo respondía de una manera muy calmada, muy tranquila, y esto mismo era una influencia poderosa sobre los demás que estaban presenciando eso en ese momento. Entonces el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime, dice Proverbios 29, 11. Proverbios 29, 11 y 20. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio, ¿qué hace con la ira? La reprime, sabe controlarla, tiene autocontrol. Y de la única manera en la que nosotros podemos tener autocontrol, dominio propio, es cuando estamos anclados en Cristo. De lo contrario, entonces vamos a dar rienda suelta a la ira, y obviamente esto va a hacer un gran daño para nosotros y también para la obra que nosotros representamos, o para el Señor que nosotros estamos representando, el Señor Jesús. Y mucha gente puede terminar alejándose por eso o acercándose a Cristo. El corazón del justo piensa para responder. El libro de Proverbios, el capítulo 15, verso 28. Pero la boca de los impíos derrama malas cosas. Así que el corazón del justo piensa para responder, analiza de causa y a efecto. ¿Cómo debo responder? O la pregunta más interesante, ¿qué agrada al Señor? ¿Cómo puedo yo responder? Un texto que es sumamente importante que nosotros como cristianos debemos siempre tomarlo en cuenta. Efesios capítulo 5, verso 10, siempre viendo qué es lo que le agrada a Dios, probando qué es lo que es agradable al Señor. No lo que me agrada a mí tal vez, sino lo que le agrada al Señor. Entonces, ¿cómo debo de responder delante de una situación tal vez negativa? ¿Cómo respondería Cristo en esa situación? Obviamente lo haría con tacto, con amor, con cariño, cuidando de que sus palabras, en vez de destruir, sirvan para construir. Ese debe ser nuestro pensamiento, y pensar de causa y efecto. Pero la boca de los impíos no hace esto, ¿no? La mente de los impíos, la mente del incrédulo no hace esto, ¿no? Entonces no piensa antes de hablar, y lo que hace generalmente es causar daño en los demás. Así que la ira viene a ser como las drogas, te hace decir cosas de las que luego te arrepientes. El libro de los Salmos, el capítulo 37, el verso 8 dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y ese es el consejo divino, deja la ira, desecha el enojo. Imitemos a Cristo en cada situación posible de nuestra vida, no nos excitemos en manera alguna a hacer lo malo. Y así actúa el cristiano, ¿no? Así actúa el creyente, el que está anclado en Cristo y que lleva una vida unida a la vida de Cristo. Ahora, detrás del enojo se esconden varias cosas. Por ejemplo, la impotencia, cuando uno está así enojado, la impotencia tal vez por no conseguir lo que deseamos, el miedo, o temor a perder lo que tenemos, la inseguridad puede estar ahí detrás del enojo de una persona que fácilmente se enoja. Esa inseguridad por no creer tal vez en ellos mismos, no tener una buena autoestima, el dolor
Las heridas del pasado pueden también causar esta predisposición a enojarnos fácilmente. La decepción puede ser también por tener demasiadas expectativas. A veces uno tiene demasiadas expectativas y al no verlas cumplidas, realizadas, pues entonces esto nos lleva a caer en esta terrible situación. La impaciencia, a veces podemos caer en la impaciencia, ser muy impacientes, ¿no? Por estar cansados de esperar. La autodestrucción, por tener un código aprendido de autodestrucción, ¿no? A veces entonces caemos en esta situación y se dispara el enojo de manera irrazonable. Incomunicación, por no saber expresar las emociones. A veces no sabemos cómo expresarnos, entonces esto simplemente nos lleva a aislarnos y a caer en esta situación de ira o enojo. El libro de Efesios, el capítulo 4 y los versos 26 y 27 nos dice algo muy importante, muy interesante también. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, podemos caer tal vez en esta situación de enojarnos o de airarnos, pero no debemos dar rienda suelta a esto, ¿no? Como hace el no creyente, tal vez. El que no está conectado con Cristo, en otras palabras. Entonces, airaos, bueno, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, cuando caemos en esta situación de enojo, debemos de, en primer lugar, ir a Cristo, ¿no? Orar, caer sobre sus pies, de manera que Él sea el que nos dirija nuestros pensamientos y en efecto va a dirigir nuestro actuar. En el libro de Nehemías, el capítulo 5, hay unos consejos para manejar bien la ira. Le invito a que, si usted tiene la oportunidad, pueda abrir su Biblia y pueda ubicarse ahí en el libro de Nehemías, el capítulo 5. No vamos a leer el capítulo por razones de tiempo, pero ahí hay unos consejos para manejar bien la ira. Y vamos a leer los pasos los cuales fueron establecidos ahí en el libro de Nehemías, el capítulo 5. Número 1, reconocer que estamos en esa situación, que estamos enojados. Entonces el primer paso es reconocer, ¿no? Estamos enojados, pues entonces vamos a reconocerlo, que estamos en esa situación. Número 2, lo que pasó ahí con Nehemías en el capítulo 5, meditarlo. Hay que meditar, ¿no? Aconsejarnos a nosotros mismos a tomar tiempo antes de actuar. Bueno, entonces ya reconocemos que estamos en esa situación, reconozco que estoy en esa situación, luego es meditar. Vamos a meditar, vamos a pensar, vamos a analizar con la ayuda de Dios, a aconsejarnos a nosotros mismos, a tomar tiempo antes de actuar. El paso número 3, confrontar la situación que le produjo ira. Bueno, ¿cuál fue la situación que me produjo eso? Vamos a confrontarlo de la mejor manera. ¿Cómo Cristo confrontaría esa situación? Hacerlo siempre con el objetivo de glorificar y honrar a Dios. El cuarto paso, diseñó un mecanismo, Nehemías, para que lo que pasó no vuelva a pasar. Bueno, entonces ya identificamos qué fue lo que nos llevó a esa situación. Vamos a diseñar con la ayuda de Dios un mecanismo para no caer nuevamente en esa situación. Y el quinto paso, y no menos importante, orar al Señor, pedir dirección a Dios. El libro de Santiago, el capítulo 1 y los versos 19 y 20 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y una vez que estamos conectados con Dios, los frutos del Espíritu Santo se van a reflejar en la vida de cada uno de nosotros. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. El llamado es para todos nosotros, el llamado que Dios nos hace, de que debemos siempre reflejar su carácter, aún en aquellas situaciones más complicadas. Dicho sea de paso, esas situaciones son las que realmente revelan quiénes somos nosotros. Si estamos en Cristo, entonces vamos a reflejar, eso se va a reflejar en nuestros caracteres, ¿no? Su amor, su paciencia, su amabilidad, su longanimidad. Esa manera de actuar frente a las situaciones adversas, esas situaciones complicadas. Y siempre con su ayuda vamos a guardar
la calma, ¿no? Y esto lo que va a hacer es que va realmente a multiplicar nuestra influencia para bien. Los demás nos van a ver, nos van a mirar y van a decir, uy, hay algo en esta persona que a mí me gustaría tener. ¿Qué será? ¿Verdad? Se va a descubrir realmente que lo que hay en nosotros, si estamos así en esa situación de ser pacientes, de reflejar a Cristo, obviamente van a ver a Cristo en nosotros, van a descubrir que es Cristo el que está obrando en nosotros, el que está realmente dirigiendo nuestros pensamientos, nuestras palabras y en efecto dirigiendo nuestro accionar. Entonces, siempre tengamos como objetivo glorificar a Dios en cualquier situación en la que nos encontremos. Esa es la mejor manera de poder llevar al Evangelio, ¿verdad?, a las personas que están cerca de nosotros. En primer lugar, los familiares, los vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, etcétera, etcétera. Que Dios sea glorificado a través de usted y a través de mí. Esa es mi oración hoy, mañana y siempre.